Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Síguenos en nuestras redes sociales,
Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad? ¿Quién como tú, la tierra se estremece? Nadie a ti se compara. ¿Quién como tú? Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, en este lunes 15 de julio del 2024. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de celebrar que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es la fidelidad de nuestro Dios, y pues contentos de compartir con ustedes. Les saluda al pastor Román García, y como siempre es un gusto. Ahí en cabina nos acompaña en controles, está nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien también saludamos. Gracias, Ricardo, muy buen día, gracias por siempre estar ahí, gracias a Dios por su infinita misericordia. Queremos recordarle que estamos totalmente en vivo en redes sociales, que estamos totalmente en vivo en la aplicación Neuma Multimedia, y que a través de esta red social de Facebook estamos proyectando y sacando el audio y video de este tiempo, de este programa. Como siempre, un enorme gusto. Estamos totalmente en vivo, y el teléfono para marcar a cabina es 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Y para mensajes o WhatsApp estamos en el 8448-804873. Repito, 8448-804873. Y pues saludando a nuestra hermana Tania Rodríguez, que ya está compartiendo, etiquetando. Chuyín Díaz dice: buen y bendecido día, excelente inicio de semana para todos, gracias. Nuestra hermana Jessie Segura dice: buenos días, bendiciones, paz y hermanito en cabina. Hermanito en cabina. Muy bien, Jessie, gracias a Dios, buen día para ti. Gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Gracias a Dios por un fin de semana largo, productivo, lleno de actividades en el Señor, y pues muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Le platico rápidamente que tuvimos bautizos ahí en la iglesia, y pues de verdad muy bendecidos, muy contentos, muy agradecidos con el Señor por la obra que Él está haciendo, viendo todos los desafíos por un lado, pero por otro lado también viendo la mano del Señor, el favor de Dios, y dando gracias por lo que Él está haciendo en las familias, en los hogares. También damos gracias por aquellos que se conectan, que participan. Somos un mismo pueblo, somos el pueblo de Dios, y pues estamos delante del Señor, ¿verdad?, para servirle, para adorar a nuestro Dios, pero también para la mutua edificación. Así es que pues muy contentos con el Señor, congregarnos. Espero que usted se haya congregado también, que haya recibido la palabra, la porción que Dios tiene para sus vidas, que Dios nos haya hablado en estos días, y que caminemos en la palabra de Dios, que vivamos en lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Gracias a Dios por su amor. Dice Ulises Calderón: excelente y bendecida semana, pastor. Igualmente, Ulises, para ti. Gracias a Dios por el amor del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios. Tengo aquí una primera lectura. Recuerde, cuando compartimos, nos toca estar solos de este lado, entre comillas solos. Es un tiempo que se puede prestar para preguntar, para un poquito más, no llevando una plática, sino poder interactuar con ustedes. Y si hay dudas, preguntas, con todo gusto poderlas comentar. Por lo pronto yo tengo aquí en Isaías 65. Isaías 65 son de los últimos capítulos de Isaías, y leo el versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros
y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está: delante de mí no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Qué fuerte palabra esta de Isaías 65. Buenos días. Aquí nos saludan también, gracias a Dios. Qué fuerte palabra esta, porque si usted ve a quién va dirigida esta palabra, es al pueblo que sí la invocaba, es al pueblo que sí le buscó, es al pueblo que Dios primeramente le llamó. Estamos hablando de la nación de Israel, aquí dice la heredad de Jacob. Es muy interesante la dispensación que estamos viviendo y que fue debidamente profetizada por Isaías en el capítulo 65. Finalmente Dios, en su trato con Israel, deja la entrada a los llamados gentiles, al pueblo que no le buscaba, al pueblo que no invocaba su nombre. Vea por favor nuevamente: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y si usted lee este capítulo 65, se va a dar cuenta que Dios no ha desechado del todo a su pueblo, que Dios, hablando de la nación de Israel, a la cual bendecimos y por la cual oramos, pero sí nos damos cuenta que desde los tiempos de Isaías, juntamente con otros profetas, Dios le habló a Israel esas palabras. Nosotros no tendríamos acceso a este libro porque somos gentiles, no es para nosotros. Pero hablándole el Señor a su pueblo, Israel, a ellos les dice que va a admitir a un pueblo que no clamaba por él, que va a admitir a un pueblo que no le invocaba. Y esos somos nosotros, los gentiles, los no judíos. Pero también Dios explica el por qué. ¿Por qué es que te halló un pueblo que no te buscaba? ¿Por qué es que le respondiste a un pueblo que no te invocaba? Y el Señor dice, y habla de la desviación de su pueblo Israel, y yo lo digo con todo mi corazón, pero en nada somos mejores que ellos. Saludos, Gaby, buen día también para ti. A nuestra hermana Cindy Ábalos, a nuestra hermana Gaby Sánchez, gracias por estar y por etiquetar. Que Dios nos hable. Qué interesante que Dios deje ver desde ese entonces que Él estaba hablando a un pueblo y no le respondía. Y entonces dijo, voy a hablarle.
y me voy a presentar a un pueblo que no me buscaba. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no le amamos, no le conocíamos, hermanos. Este pasaje que estoy leyendo en Isaías 65, y no hablo de la exclusión de Israel porque no existe tal cosa. Dios va a redimir finalmente a todo Israel. Pero Isaías deja ver muy claramente el por qué hoy el Señor está mirando hacia los gentiles, mirando hacia los que no éramos pueblo. ¿Cuál es la razón de que Dios lo haya hecho? Y la verdad es que Dios no se equivoca. Él no miente, Él no se arrepiente, y Él lo ha dicho desde la antigüedad. Pero si vamos aquí rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos está hablando. Nos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos está mostrando, explicado por un benjamita. Saludos, Pastor Isaac, un abrazo, bendiciones también para ti. Está saludándonos con gusto. Vea por favor lo que dice el libro de Romanos. Interesante lo que Dios nos va a dejar ver aquí en el capítulo 10. Y leo en el versículo 16 de Romanos 10. A partir del 16 leo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos. Se predicó, hubo un grupo que sí obedeció, que sí creyó. La iglesia comenzó con un pueblo básicamente de judíos, porque así era necesario que se le predicara primero a las ovejas perdidas de Israel. Así era necesario. Pero Isaías nos cuenta y Pablo nos relata en el 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Fíjese allá, desde qué capítulo Isaías le pregunta: Señor, ¿quién va a creer esto? ¿Quién va a creer el evangelio? ¿Quiénes han creído a este anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un versículo que muchas personas conocen, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora aquí Pablo está citando a Isaías en el capítulo 53. ¿Se acuerda cómo comienza el capítulo 53? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque las buenas noticias anunciadas por Dios desde el Antiguo Testamento no fueron creídas por su pueblo, o solo por un grupo muy reducido fue creído. Entonces, por eso es que el Señor, entre el capítulo 53 y el capítulo 65 de Isaías, entre muchos otros, Él está hablando de esta atención a un pueblo que no era pueblo, que, con todo respeto, idólatra, pagano, sin fundamento, sin esperanza, sin Dios, sin el pacto, sin las Sagradas Escrituras, nada, no había forma de que Dios, de cómo pudiéramos acercarnos a Dios. Antes, cuando estaba el tiempo hacia los judíos, la dispensación de Dios hacia los judíos, la única manera de participar de las promesas de Dios en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, era volviéndose un prosélito, era convirtiéndose a ellos, convirtiéndose al judaísmo, pasar por todos los filtros que tenían, reconociendo que uno no había nacido en esa nación, pero adoptando todas las prácticas religiosas y todos los preceptos dados por Dios. A eso se le conocía como prosélitos, ¿verdad? Pero después de que el Señor dice:
Voy a contestarle a un pueblo que no me buscaba, me voy a presentar a un pueblo que no me invocaba, porque todo el tiempo le extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y vuelvo a insistir, nosotros los gentiles no somos para nada mejor que los judíos. Sin embargo, Dios habla de un trato ahora con los gentiles. Por eso, buenos días, Alejandro, un abrazo. Su hermana Nora Duarte también está ahí. Gracias, buenos días. Por eso el Señor está diciendo lo que comenta aquí en su bendita palabra. El Señor está hablando, ¿por qué? Porque simple y sencillamente nosotros no teníamos ese entendimiento, en nosotros no buscábamos, no sabíamos ni qué era la derecha ni qué era la izquierda, ¿verdad? En términos bíblicos, no sabíamos nada de eso. Dice, mas no todos obedecieron, dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerda? Isaías 53. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo le llega fe a usted? La misma manera que me llega a mí, nos llega la fe por el oír, y el oír dice por la palabra de Dios. Para que podamos oír, Dios tiene que hablar. Y cuando Dios habla, y lo que habla es su palabra, y nosotros oímos, nos produce fe. Por eso, a ver, ¿quién ha creído nuestro anuncio si ni lo reciben, ni lo escuchan? Usted se va a dar cuenta que mucha gente, por eso es muy importante una red social como esta, un ministerio como este, el estar produciendo para que haya cápsulas en radio. Recuerda que estamos en Grupo Región, en todo el estado y localmente, en todo el estado a las 9:40 de la noche y localmente a la medianoche. Pero por eso es tan importante, porque la gente tiene la oportunidad de estar escuchando y en una de esas logra oír al Señor en lo que se dice y viene la fe. Por eso es tan importante que usted cuando escuche pueda permitir que otros escuchen. O cuando usted lleva a alguien a la congregación, a un evento cristiano y pues, no le resiste a ir y acompáñame, sí, cómo no. Pero por el oír viene la fe. Por el oír la palabra de Dios. Ahora aquí Isaías está señalando, Pablo está señalando que Isaías mencionó eso. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? ¿Es realmente que no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sigue sacando versículos, pasajes del Antiguo Testamento, concatenándolos del apóstol Pablo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, como diciendo, no se ha enterado, no lo conoció. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Fíjese, desde Moisés, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato les provocaré a ira. Esos somos nosotros. Esos somos los gentiles. De ahí venimos, del pueblo insensato. Con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, o sea, ya es una resolución, ya se llegó a un punto de parte del Señor, y lo menciona Isaías, lo que leíamos ahorita en el capítulo 65. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, ¿qué dice acerca de Israel?
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y vea qué interesante. Vea qué interesante. Porque también en los tiempos que nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él comentó la historia de una viña, ¿verdad? Y de alguien que le había rentado la viña para que produjera sus frutos. Pero al no producirlos, preguntó, bueno, ¿y qué se les va a hacer a estas personas? Y todos respondieron, pues se les va a quitar la viña y se le va a arrendar a otros que produzcan los frutos del reino. Y esto siempre es así, No solamente le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros si no damos los frutos del reino. Pastor, en un espacio que tenga, ¿pudiera orar por mí, por mi salud, por mi familia? Claro que sí, mi hermana Nora, con mucho gusto ahorita vamos a orar por usted, por su salud, su familia, con gusto. Claro que sí, le animo a que se fortalezca en Dios y en el poder de su fuerza. Dios está con nosotros, pero con gusto vamos a orar por ustedes. Gracias a Dios. Si alguien más requiere oración, antes de una pausa hacemos oración. Así es que si tiene por ahí alguna petición, con mucho gusto. Yo creo que en unos 15 minutitos más vamos a una pausa. Antes de la pausa, mándeme un mensaje porque le gustaría que oráramos y con todo gusto lo vamos a hacer. Ahora, el apóstol Pablo mismo señala en el capítulo 11 que Dios no ha desechado a Israel. Israel sigue ahí en la mira de Dios. Ahí está el Señor con palabra para ellos. No está en el tiempo de manifestarse a ellos. Está cumpliendo promesas en Israel. Sin embargo, no está actuando directamente con Israel. El trato de Dios en este momento es con la iglesia, la llamada iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el trato de Dios hoy es con todo aquel que cree. ¿Se acuerda que dice allá el Evangelio de San Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero él vino a lo suyo, a su propósito, y en su propósito los suyos, su nación, no le recibió. Dice nuestra hermana Verónica, sí, por favor, pido oración por mi hija Paola, por su salud, gracias. Claro que sí, ya tenemos aquí 2 peticiones de oración. En 15 minutitos vamos a estar orando por ustedes con mucho gusto, por la vida de Paola y por la vida de nuestra hermana Nora Duarte. No es tan complicado. Dios lo habló desde un principio. Lo habló desde el tiempo de Moisés. Ahora, si usted pregunta, oigan, respecto a nosotros, ¿qué piensan los judíos? Pues nos menosprecian, se burlan, nos tachan de ignorantes y tienen razón en 1000 cosas respecto a nosotros. Sin embargo, Dios tiene toda la razón respecto a lo que dijo a ellos y lo que dijo a nosotros. Y nosotros somos ese pueblo insensato al que Dios finalmente atendió y que había prometido desde la antigüedad. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Incluso Pablo dice que en el que Dios ya dio la resolución que quedó resuelto fue en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Dice Hugo Pérez, buenos y bendecidos días, pastor, quiero pedirle oración por la familia de mi esposa y mía para que regresen al camino del Señor. Claro que sí, Hugo, con mucho gusto, que el pueblo que se ha apartado regrese. Ana María Soto, buen día, por favor, por mi salud y por mi familia. Claro que sí, ahí me las estás contando, ¿verdad, Ricardo? Ana María Soto, Hugo Pérez Acosta, Paola, hija de nuestra hermana Verónica, y Nora Duarte. Para ahorita orar por ustedes antes de la pausa, dándole gracias a Dios que estén ahorita conectados. Si ustedes quieren ser un poquito más específicos, muy bien, y si no, con que solo me den el dato. Hay días más difíciles, ¿verdad? Hay días más
más complicados, hay días en que definitivamente necesitamos que alguien ore por nosotros. Sí, a todos nos pasa. También nuestra hermana Carla Castro dice: buen día, pastor, pido oración por mí personalmente, lucha espiritual, por mi familia y mi hogar. Claro que sí, Carla, con mucho gusto vamos a estar pidiendo a Dios para que Él se glorifique y te dé la victoria. De hecho, nos dio la victoria en Cristo Jesús, pero sí hay que pelear la buena batalla, y se pelea con fe, ¿verdad? Se pelea. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 peticiones hasta ahorita. Si alguien más requiere, con mucho gusto, mientras yo sigo comentando. También recuerde, se pueden plantear preguntas, comentarios, son bienvenidos, y si podemos contestar, con mucho gusto, dentro de lo posible, lo haremos. Entonces, pues finalmente Dios manifiesta esa resolución. Hay que recordar que en los tiempos de Isaías, el Señor le dio palabra a Isaías para decir que Israel, en el caso de Judá, el reino de Judá, de Jerusalén, iba a ser llevado cautivo por los babilonios. Ya había ocurrido con el reino del norte, que habían sido llevados cautivos por los asirios, y ahora, a través de Isaías y otros profetas, el Señor anuncia que los babilonios van a llevar cautivo a el pueblo de Jerusalén, de Judá. Y es por eso que el Señor permitió llegar al tope la rebeldía en el caso de Judá, en el caso de Israel, apenas unas decenas de años antes, para mostrarles que pues Él todo el tiempo estuvo extendiéndole los brazos y no atendieron. Y yo le quiero hacer un llamado a usted, porque vuelvo a insistir, si usted lo mira hacia Israel, mira, no entendieron, no hacen caso, son los desobedientes. Bueno, a veces así nos ocurre a nosotros. Ya en Cristo, Dios hablándonos, Dios insistiéndonos, como ahorita que nos hacía petición nuestro hermano Hugo, y el pueblo no quiere atender. Oye, ya tengo tantos años, entre comillas, de cristiano, y nunca me he encarrilado, nunca me he afirmado, nunca he mostrado señales de un buen discípulo. Bueno, ni siquiera voy a decir de un discípulo, porque no debería haber buenos y malos, ¿verdad? Solamente verdaderos y falsos. Pero de un discípulo verdadero. Yo sé que Dios es muy paciente, porque lo ha sido conmigo, y me ha mostrado que ha sido paciente, pero de verdad que en muchas ocasiones, hermanos, exageramos, o sea, no entendemos ese amor, ese trato de Dios. Bendiciones, mi hermana Jovita, buen día también para usted. No entendemos ese cuidado que Dios tiene para con nosotros, tan maravilloso, y Dios insistiéndonos y dándonos oportunidades, y ya te pasó algo y oraron por ti, y ya caíste en problemas económicos y pediste ayuda a Dios y te sacó adelante, y ya viste esto, y no terminas por enderezarte, no terminas por caminar como un fiel discípulo. O sea, sigue habiendo indefinición, indecisión en tu vida, sigue ocurriendo, bueno, en algunos casos, no digo en tu vida, pero sigue ocurriendo esa falta de definición cuando el Señor, que es tan bueno, nos habla y nos insiste. Yo le digo, compartiendo la palabra, les digo, miren, Dios tarda mucho en enojarse, porque dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando se enoja, Dios jura a sí mismo ciertas cosas. Por ejemplo, un pasaje dice que Él juró en su ira que no entrarían en la tierra prometida. Entonces, una generación con la que Dios estuvo disgustado, lo hizo enojar una ocasión. Y cuando Dios se enojó, dijo, juro que no van a entrar. Y les digo a los hermanos, cuando comparto con ellos
Mira, y Dios ya no estaba enojado. Le digo, pero juró que ya no los dejaría entrar. Entonces, ellos insistieron y Dios ya no estaba enojado. Pero Dios juró en su ira que no los dejaría entrar. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, es para arrepentimiento. Es para que nos volvamos a Él. Le voy a leer un pasaje aquí mismo en Romanos, mientras leo un mensaje de nuestra hermana Beatriz. Dice: buenos días, Pastor Román, por favor, oración por la salud de Cintia, mi hija, por la salvación de mi esposo y por la salud que hoy tiene cita con el especialista. Sí, claro que sí. Que Dios le muestre y se manifieste en su salud. Con mucho gusto. Nuestra hermana Beatriz Domínguez, vamos a orar en unos momentos. Y gracias por esa confianza y vamos a pedirle a Dios que Él haga su obra, que se manifieste con poder. Norma Rosales Palacios dice: buen día, pastor, Dios con usted y nosotros también escuchando la palabra que es de gran bendición. Saludos al hermano Ricardo, a nuestra hermana Norma. Un saludo, hermanita Norma, buen día. Chuyín Díaz dice: tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos del pueblo de Israel. En Romanos 11:11 en adelante nos dice que no podemos ser desgajados del olivo natural porque nosotros fuimos injertados. Sí, así es, Chuyín. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que tiene una doctrina que dice que Dios ya no quiere nada con Israel, y eso no es cierto. No es cierto. Las mismas escrituras, porque ellos, siendo el olivo natural, arrancó algunas ramas, y nosotros, siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, y contra naturaleza injertó el olivo silvestre en el olivo natural, pues lo mismo puede quitar y desgajar el olivo silvestre, ¿verdad? Y volver a injertar el natural, ¿por qué no? Dios es Dios. Por eso yo estoy insistiendo, después de ver el ejemplo de Israel, y vuelvo a insistir aquí, por quien debemos de orar y a quien debemos de bendecir, y de quien se dice que todos los que quieran su paz y los que oren serán prosperados. También dice el Salmo eso. Pero yo, llevando el tema de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros al recibirnos a misericordia, y que en muchas ocasiones Dios extiende sus manos, insiste y nosotros no queremos. Y me ha tocado conocer gente que Dios le ha insistido mucho y no ha querido, le vino algo mal, irreversible, y pues ahora sí quiere, pero ya con algo que no tuvo remedio. Y entonces pues viene uno ahí al Señor todo quebrantado, y pues sí, pero ya viviste aquello que no tenías que haber vivido, pero por no entender, si es que todos aquellos que no se congregan, no están caminando como discípulos, ya se pasaron un buen rato, a lo mejor agarraste desde la pandemia que no te congregas, pues ya es tiempo de congregarte, ya es tiempo de buscar un lugar, es mucho tiempo. O que solamente buscamos a Dios, lo voy a decir con cuidado, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad económica, cuando la familia se nos está cayendo a pedazos. Y es válido buscar a Dios, porque así fuimos recibidos también. Pero pues no te esperes porque estamos viendo el ejemplo en Israel. Y yo decía que la misericordia que Dios tiene para con nosotros es precisamente para que le busquemos. Es precisamente para que nos afirmemos, es precisamente para que vayamos en pos del Señor, ¿no? Y leo aquí en Romanos capítulo 2, después de leerlo explico, y luego vamos a la pausa y oramos, ¿verdad? Y luego regresamos, va a ver que sí. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿A quién le habla? A cualquiera que juzga. Eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, y da una lista en el capítulo 1. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Cuán rico es Dios en benignidad. De su paciencia y longanimidad, ignorando cómo se menosprecia la paciencia, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios. ¿Cómo se menosprecia? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Para qué es tanta benignidad de Dios a nosotros? ¿Para qué tanta paciencia? Para guiarnos a Él, para guiarnos al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, y empieza a dar una lista de cosas. Por eso aprendemos, como dice también en varios pasajes, uno de ellos en Corintios 10, aprendemos de lo que Dios ha hecho con Israel. Y a partir de ahí nosotros somos llamados a caminar y andar en el Señor. Así es que bueno, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, vamos a ir a una pausa. Ya está preparado nuestro hermano Ricardo. Regresando a la pausa, vamos a orar. Si entre la pausa me llegan peticiones, también vamos a orar por cada una de ellas. Por lo pronto voy a orar por Beatriz Domínguez, por su hija y su esposo, por Carla Castro, por Ana María Soto, por Hugo Pérez Acosta, por Verónica Rodríguez y por Nora Duarte. Vamos a la pausa, escuchamos una alabanza, damos gracias a Dios, y regresando seguimos aquí en Nueva Son cada mañana, pero ya ahora sí en las peticiones. Si llegan, por favor, en el intermedio de la canción, con mucho gusto vamos a estar orando. Vamos a la pausa, regresamos, Ricardo. Gracias. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. A mi mente ha venido la pregunta del porqué de tu amor por mí. Mas ya no busco respuestas, mi deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Muchas veces a mi mente ha venido la pregunta
deseo es adorarte y gozarme en tu amor por mí. Tan grande es tu amor que no lo puedo describir. Yo solo sé decir que el Dios de amor me amó, no más condenación. Siempre vino a redimir a cualquier pecador y todo por amor. Tan grande es tu amor que no lo puedo describir. Yo solo sé decir que el Dios de amor me amó, no más condenación. Siempre vino a redimir a cualquier pecador y todo por amor. Tan grande es tu amor que no lo puedo describir. Yo solo sé decir que el Dios de amor me amó, no más condenación. Siempre vino a redimir a cualquier pecador y todo por amor. Lo mejor de todo es que Jesús murió por nosotros y fue por amor. Así es, todo por amor, sí. Todo por amor, Israel. Todo por amor, mami. Y crean que Jesús murió por ustedes. Jesús murió por ustedes. Todo por amor. Todo por amor a todos. Gracias, Ricardo. Pues vamos a hacer una oración por aquellos que están solicitándonos peticiones de oración. Si hay más, con mucho gusto al final del programa vamos a orar, con mucho gusto, claro que sí. Pero yendo a las primeras peticiones de oración, por ejemplo, nos pedía nuestra hermana Nora Duarte, ¿verdad?, que oráramos por ella, su salud, su familia, la salvación. Y vamos a hacerlo, por favor. Señor, en esta hora estamos delante de ti dándote la gloria y la honra, reconociendo que tú eres Dios, que tienes todo el poder, que tienes toda la autoridad, y que nuestros hermanos, hermanas se han acercado a ti. Juntamente oramos, Señor, pidiendo que tengas misericordia y que vean tu brazo de poder, tu mano extendida, tu gracia y favor a través de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente te pido, Señor, que tengas misericordia de la vida de mi hermana Nora Duarte, Señor, de ella, de su salud, de su casa, de su familia, que pueda ver tu mano de poder en su vida, tu manifestación gloriosa en su salud, sabiendo que tú eres Dios, el Todopoderoso, el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, también presento delante de ti la hija de nuestra hermana Verónica Rodríguez, por su hija Paola, Señor, por su salud, que tú te glorifiques en su salud con poder, que te manifiestes con gracia, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y tienes todo el poder. Haz tu obra completa, Señor, en la salud de Paola, Señor.
También rogándote por la familia de Hugo, Señor, y por la familia de su esposa, Señor, para que vuelvan, retomen ese andar contigo, ese caminar, Señor, que se afirmen. Tú has venido a traer tu palabra para que haya discípulos, permíteles caminar en ese discipulado, Señor. Rogamos que te glorifiques tanto en la familia de Hugo como en la familia de su esposa, Señor. En todos ellos te manifiestes con poder. También presentando delante de ti la vida de Ana María Soto, Señor, por su salud y por su familia. Padre, extiende tu mano de poder a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Sana, Señor, restaura, haz tu obra en la vida de nuestra hermana Ana María Soto. También, Señor, rogándote por la vida de nuestra hermana Carla Castro, Señor, que sea fortalecida en este tiempo de prueba, que tú le afirmes en este tiempo de lucha espiritual y que venzas, Señor, en tu nombre, porque tienes todo el poder y lo haces, y eres mucho más, das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te rogamos también te glorifiques en la petición de Beatriz Domínguez y la vida de su hija Cintia, Señor, por su salud y en la salvación de su esposo y su salud. Ten misericordia, Señor, muéstrate con poder y con gloria, Señor, en estas vidas, que puedan conocerte, que puedan ver tu gracia y tu favor en ellos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También quiero pedirte por la vida de José Roberto Linares, Señor, que tengas misericordia de él, de su esposa, que le dé dirección, que pueda tomar decisiones correctas como él solicita. Dale dirección, provéele por tu Santo Espíritu, Señor. Lo mismo en la vida de mi hermana Jovita y de mi hermano Martín, que tengas misericordia de ellos, Señor, y te muestres con poder, que puedan resolver el problema del carro cuanto antes, que puedan ver tu mano, Señor, en ello, y que cuanto antes, sabes, conoces que es objeto de trabajo, Señor, su carro, Señor, y tú tienes todo el poder, les puedes dar incluso un auto nuevo, Señor. Ten misericordia, manifiéstate con poder en la vida de mi hermana Jovita y en la vida de mi hermano Martín. Haz conforme a tu palabra según tu voluntad. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, y déjanos ver tu gloria, déjanos escuchar los testimonios de todo lo que harás, de todo lo que mostrarás a estas vidas que te aman, Señor, y que tú has amado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos. También, Señor, quiero rogarte por la vida de mi hermanita, una hermanita que está pasando un proceso de embarazo, por la vida de su bebé, Señor, que nos hace aquí esta petición. Rogamos que te muestres en ella y en su bebé, en su familia, Señor, que colaboran con nosotros, que son de bendición. Sé con ellos, Señor, sé con todos sus hijos y en especial con este bebé y en este embarazo, Señor. Ten misericordia, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque tú haces mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recibe la gloria y la honra, recibe la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Te alabamos. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gloria a Dios. Bueno, pues seguimos aquí compartiendo, dando gracias. Si hubiese más peticiones, con mucho gusto, al final vamos a seguir orando. Por lo pronto aquí estamos compartiendo, dándole gracias a Dios por su amor y cuidado, ¿verdad? Que es tan fiel a su palabra y nos sostiene por su gran misericordia. Volviendo aquí al pasaje, Mateo también nos manda saludos, dice: bendecido día, pastor, gracias por compartir la palabra. Dios con ustedes, un abrazo, feliz y bendecido día. Igualmente, amén y amén también dicen. Ok. Dios es muy paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero no podemos
pasarnos todo el tiempo ignorando a Dios. Digo, de hecho no deberíamos ignorarlo, pero a veces Dios nos está buscando, nos está insistiendo. Yo quisiera plantearle algo, no diciendo que usted esté apartado y no diciendo que usted está en el Señor firme, pero para los dos casos, para los que están apartados y para los que estamos firmes en el Señor, ¿cuántas veces Dios ha mostrado misericordia en nuestras vidas? ¿En cuántas ocasiones Dios ha contestado cuando, entre comillas, no debería de contestarnos? Porque nos hemos apartado, porque no le buscamos, porque somos desobedientes. Algunas ocasiones nos alejamos cuando no responde a las peticiones o pensamos que no está respondiendo a nuestras peticiones. Y en algunas otras, cuando nos responde y nos sana, cuando nos responde y nos provee, cuando nos responde y nos da, nos alejamos de Él. Total que no le hallamos, ¿verdad? O no nos hallan, porque así somos de repente. Y sin embargo, Dios sigue manifestando su gracia y su misericordia a nosotros. Dios sigue manifestando su favor, su benevolencia en nuestras vidas. Sigue siendo fiel a su palabra en nosotros. No se vale, no está bien que a tanta benignidad de Dios, tanta misericordia, nosotros le correspondamos alejándonos. Por eso, viendo el panorama de Israel, y que en esta ocasión, en esta dispensación, mientras la iglesia está aquí, la iglesia es el templo. La iglesia es el templo. Dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Por eso no hay un templo físico en Israel. Pero muy pronto va a ser levantada la iglesia y va a ser quitado ese templo y van a reconstruir el otro templo. Israel, si usted ve lo que está ocurriendo en Israel, solamente se está preparando el escenario para volver a que todo el enfoque sea con ellos. Si bien es cierto, ahorita lo vemos como un reloj en un sentido de lo espiritual, el trato de Dios hoy en día es con nosotros los gentiles. El mensaje a las 7 iglesias son 7 iglesias gentiles que estaban en Asia Menor. Porque el trato de Dios en este tiempo, a partir de nuestro Señor Jesús para acá, es directa y abiertamente con los gentiles. Pero se va a cerrar ese capítulo. Estamos muy pronto de que se cierre ese capítulo. Por eso la Escritura dice pasajes que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, que llamemos a Dios en tanto que está cercano, porque muy pronto se va a cerrar ese capítulo. Y qué tristeza, qué pena van a pasar algunos cuando Dios les ha insistido y te ha tenido misericordia, y cada vez que le buscas te ha sacado adelante, pero también en muchas ocasiones cada vez que nos ha sacado adelante, muchos se vuelven a alejar, se vuelven a apartar. ¿Cuánta gente se ha acercado pidiéndole a Dios un muy buen trabajo, excelentes ventas, qué sé yo? Y apenas Dios lo hace y ahora, Señor, no puedo, pues estoy tan ocupado. Y eso debería de ser para nosotros un atento llamado. Oye, la misericordia de Dios es para que nos afirmemos, no para que sigamos apartándonos. Dice nuestro hermano Alejandro González, hay tantos ejemplos de cuando vino Jesús, donde bendecía a judíos y a samaritanos, y me llama la atención que los samaritanos eran más agradecidos que los mismos judíos a los que había venido. Así es. Que no nos pase eso como iglesia, que no nos pase eso como iglesia que ahora que está tratando con otros. Es cierto, Alejandro. De hecho, voy a volver a leer el capítulo 65, porque ahí describe un poquito de cuál era la condición de Israel, y en cierto sentido sigue siendo.
En cierto sentido sigue siendo. Vea por favor lo que dice el 65. ¿Qué dice él acerca de ellos? En el versículo 5, que dicen, 65:5, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. No te acerques a mí. ¿Sabe cómo empezó el discurso el apóstol Pedro en casa de Cornelio? Ustedes saben cuán abominable es para un judío como yo estar entre gentiles como usted. Así empezó el sermón en casa de Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es para un judío como yo estar con gente como ustedes. Por eso los fariseos, de algo de lo que se sorprendían, es que Jesús cohabitara, conviviera con borrachos, con prostitutas, con publicanos, con pecadores. Se espantaban. O sea, si ellos, pues ahora Jesús, ¿cómo te vas a juntar con ellos? Es ahí donde les dicen, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero a veces no nos damos cuenta de la arrogancia que puede generar en nosotros cuando no estamos bien en comunión con Dios. Cuán arrogantes, cuánta soberbia disfrazada de orgullo, ¿verdad? Dice Nora Duarte, pastor, ¿podría explicar el pasaje de Hebreos 10, 26 al 29? Cuando yo lo leí la primera vez me dio un temor grande. Es referente a lo que está explicando. Sí, gracias. Lo tomo también como colaboración, igual que lo que nos dijo nuestro hermano Alejandro. Aquí déjeme cambiar el me gusta por colaboración. Y el hermano Juan dice, bendecido lunes, pastor, saludos y bendiciones. Si uno es infiel, él permanece fiel. Sí, así dice la Escritura. Él no se puede negar a sí mismo, y ni se puede negar a sí mismo, ni puede negar su palabra. Y cuando él dice algo conforme a su palabra, él mismo se sujeta a lo que él dice. Me piden que explique un poquito Hebreos 10, 26 al 29. Bien, vamos a leer ahí Hebreos 10, 26 al 29 y comentarlo con ustedes con mucho gusto. Dice, está escrito, esto es una colaboración de nuestra hermana Nora Duarte. Leo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, es cierto. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere sin remisión, irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sí, hay que recordar que el pueblo, los primeros cristianos, fueron llevados a una persecución terrible, como Jesús lo había profetizado. Apenas 40 años después de que él ascendiera, se levantó una tremenda persecución. Usted sabe que vino Tito Vespasiano y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y en los registros de la vida de los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, muchos de ellos fueron confrontados en su fe, y les pedían, les ordenaban, y esto ocurrió también en el primer siglo, obviamente, cuando los llevaban al circo romano y les decían, niega a Jesucristo, rechaza a Jesucristo. Dicen que algunas de las acciones que tenían que decir aquellos que se regresaran es blasfemar el nombre de Jesús, decir que el César era el Señor,
Y algunas de las acciones era derramar sangre. Y ellos decían, si esta fuera la sangre de Jesús, tú la tienes que pisotear. Y entonces el ejemplo que está dando el escritor a los hebreos es precisamente de gente que tomó la decisión de negar su fe, de rechazar y de persistir en el pecado. No está hablando de la práctica del pecado, perdón. En Primera de Juan, es un tema con pincitas. La primera epístola de Juan hace una diferencia entre el pecar y entre la práctica del pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero luego, unos versículos más adelante, dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, hay que diferenciar entre la práctica del pecado deliberadamente. Hay que recordar que el hijo pródigo fue restaurado. Él se fue a una provincia apartada, pero fue recibido a misericordia. Pero hay un punto, nosotros decimos, mientras te arrepientas, Dios te perdona, y yo creo eso. Pero hay un punto de no retorno. Hay un punto de no arrepentimiento, porque el corazón ya no da para eso. Ya no da para eso. Hay corazones que mientras están en la práctica del pecado, ¿verdad? Peco y me arrepiento, pero llega un momento que ya no siento arrepentimiento. Y en esos que perdieron toda sensibilidad, también lo dice Efesios capítulo 4, pues ¿cuál es la esperanza, verdad? Sino una horrenda expectación. Aquí en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 6 también dice algo muy similar a lo que nos compartía nuestra hermana Nora Duarte. En el capítulo 6, hablando de todo lo que hemos recibido en el Señor. Ahí si usted lee del 1 hasta el 8, pero yo voy a leer 2-3 versículos de aquí, en Hebreos 6 del 1 al 8, pero yo lo voy a leer del 4 en adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminación, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible. Gustaron, probaron, todo lo que ahí dice. Hay que estudiarlo. Tiene su grado de complejidad. Pero es claro. Es imposible. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El problema no es que Dios no perdone al que se arrepiente. El problema es que no haya arrepentimiento. Cuando una vida está prácticamente, voluntariamente pecando, si Dios no le concede arrepentimiento, lo leímos ahorita en Romanos 2, el arrepentimiento es un acto divino, hermanos. Es un acto, dice, ignorando que su paciencia y benignidad te guían al arrepentimiento. Yo no me arrepentí porque sentí arrepentirme. Es un don, es un regalo, es una concesión de Dios. Y entonces aquí lo que dice el escritor a los Hebreos es que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento. Cuando el corazón ya no se duele, cuando ya no... Sí, pero no me importa, soy apático. Acuérdese que una de las cosas con las que nuestro Señor Jesús más batalló cuando estuvo aquí en la tierra fue la indiferencia. Dice, oye, esta generación le tocas flauta y no baila, le endechas y no llora. Y hoy estamos teniendo una generación muy similar. La gente es indiferente, no le importa. Son características de los tiempos de Noé, son características de los tiempos de una generación que Jesús mismo ministró. Entonces aquí dice
que es imposible, o sea, no existe posibilidad, según el verso 4. Dice, y que hayan recaído, pero fíjese todo lo que participaron. Fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de los poderes del siglo venidero. Y dice, y recayeron. Es imposible que esos que participaron de todo eso y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ya no son renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, Cristo no va a volver a ser crucificado, pero para ellos mismos lo están volviendo a crucificar para poder ser renovados, pero no, eso no va a ser. Por eso se parece mucho al pasaje que leíamos ahorita en Hebreos 10, 26 al 29. Verso 6, y recayeron, crucificando de nuevo para sí mismos, al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, y da un ejemplo, y este es lo que quiero que piense. Ahorita leo un comentario de mi hermano Alejandro también. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces, mucha misericordia, mucha paciencia, mucha gracia, la tierra bebe la tierra que muchas veces llueve sobre ella. ¿Y qué hace esa tierra? Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Usted tiene que ser de bendición ahí donde se congrega. Donde usted recibe la palabra, usted tiene que contribuir. Hoy que andan diciendo que no participemos y que no demos, que ellos digan lo que quieran. Si usted recibe, si usted es edificado, si usted está produciendo, si usted le está yendo bien por la palabra que den, usted tiene que producir también para el reino. ¿Cómo cree que se sostiene la iglesia durante tanto tiempo? El método de Dios es un método de la iglesia. Existe en la iglesia desde la antigüedad. Es autosuficiente la iglesia, porque Dios bendice a los miembros de la iglesia y ellos participan. Y no cabe el hecho de decir, es que el tema del diezmo es de la ley. No es de la ley. Léalo bien. Es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Y nosotros hoy no lo hacemos a manera de la ley. Lo hacemos como lo hacían desde antes los que no estaban bajo la ley. Y podemos aprender mucho cuando se enseñó a través de la ley, pero eso no nos condiciona. Y Jesús les dijo a los de este tiempo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hacer la justicia y practicar. ¿Por qué? Porque la iglesia es autosustentable. Dios provee a la misma iglesia. Entonces, todo aquel que recibe, por eso es importante que se congrega. ¿Dónde está usted participando? ¿Dónde está usted entregando? Y no le digo que vaya con nosotros, créame que no. Pero donde usted recibe, ahí tiene que retribuir, porque la tierra que muchas veces bebe el agua, tiene que producir hierba provechosa para los que labran, para los que trabajan. Y pues claro, pues ¿dónde más? Oiga, no, es que yo pienso hacerlo allá, porque allá tienen mucha necesidad, pero ¿dónde le proveen? ¿Dónde le dan? ¿Dónde oran por usted? Pues ahí usted tiene que retribuir, y si no, pues cámbiese de lugar. Váyase allá. ¿Verdad? O sea, así es como Dios trabaja. Y aquí estamos viendo un acto de misericordia, claro. No implica solamente esto, pero a través de redes sociales se ha levantado una campaña de no esto, no, hermano. Para empezar, Dios sustenta su iglesia, pero lo hace a través de sus hijos y sus hijas. No obedezca a cosas. Aquí nunca perdónenme, no andamos pidiendo, ni le estamos invitando a que vaya donde estamos nosotros, pero sí retribuya. Y si no se está congregando, está mal, tiene que congregarse.
Y si se está congregando y no está contribuyendo como Dios ha mostrado, tiene que hacerlo. Porque aquí dice que la tierra que muchas veces se bebe la lluvia que cae sobre ella y produce hierba provechosa a los que la labran. Pues ¿cómo va a ser provechosa para? No, es que yo voy a enviarle allá al canal o al este. ¿Y dónde lo alimentan a usted? ¿Dónde se congrega? ¿Dónde lo ven? Pues ahí. Amén, amados. Es en amor. Y es también para que corresponda ahí usted donde se congrega. No sea así. Y si Dios no le puso ahí, vea dónde Dios le planta. Vea dónde Dios le planta, pero con el Señor la cosa es seria, ¿verdad? Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Esta tierra recibe bendición de Dios. La lluvia no es la bendición. La lluvia es para ver qué produce. Pero si produce provechosamente a los que la labran, Dios bendice esa tierra. Pero hay otro tipo de tierra. Pero la que produce espinos y abrojos, quejas, chismes, murmuraciones, criticando, oye, ¿y en qué se va? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo le hicieron? Espérame, hermano, con todo amor y respeto, por misericordia, Dios te ha llovido cuántas veces. Así pasa a veces. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. 1. Está próxima a ser maldecida. 2. No está maldita, pero está reprobada. Reprobada. Próxima a maldecir. Y si es maldecida, su fin es ser, lo que ahí dice, quemada. Nos dice nuestro hermano Alejandro, gracias por colaborar, Alejandro. Jeremías 29, 13, 14 dice, si me buscas de todo corazón, podrán encontrarme. El problema es cuando está el corazón endurecido. ¿Es cierto, Alejandro? Difícil es encontrar al Señor, o el corazón no busca al Señor en plenitud porque ama otras cosas. Totalmente de acuerdo. Nuestra hermana Verónica, etiqueta. Bien, gracias a Dios. Oigan, es que no hay mucho para dónde hacerse. Yo he visto la fidelidad de Dios y la valoro. Mire, este programa se llama Nuevas Son Cada Mañana y alguien dirá, ¿por qué? Las misericordias, hermano. Las misericordias de Dios. Es grande la fidelidad, pero no menospreciamos las misericordias aventándolas como desechos, sino valorándolas, haciendo memoria, diciendo, Señor, corrige mi corazón, que te ame, que te sirva. Corrige mi corazón. Yo no quiero andar desalineado, Señor. Yo no quiero andar alejado. Yo no quiero estar constantemente recurriendo a tu misericordia, porque un día el corazón no se arrepiente. ¿Se acuerda qué le pasaba a Sansón? Estaba jugando con la gracia de Dios, con el pacto. Le decían que Sansón, los filisteos a ti, dice que se sacudía las cuerdas como si estaba jugando. Y un día no se había dado cuenta que le habían cortado el cabello, que aquello de lo cual se había vinculado en pacto, porque él tenía un voto de nazareato, se había roto. Pero Dios fue muy tolerante. Revise cuántas veces Dalila le puso la trampa y él confiado. Y dice que se levantó y dijo, volveré a salir de esta como lo he hecho otras ocasiones. Oh, sorpresa. Porque la misericordia de Dios es mucha. Y usted le puede preguntar a Israel y le puede preguntar a muchos hermanos y Dios insistiendo. Por eso te digo, si Dios te busca, ¿qué dice también aquí en Hebreos? Si oyeres hoy su voz, capítulo 2 y capítulo 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla, hazle caso, obedécele. Ya, se acabó. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ya lo vivió Israel, no lo quieras vivir tú. Y lo puedes vivir, y yo también lo puedo vivir. Dios no cambia, Dios es el mismo. Le voy a mostrar algo más. En el libro de Job, acerca de la paciencia de Dios.
Porque decimos, no, pues con Israel no, ¿verdad? O nosotros, no, pastor, nosotros ya no, estamos en... Y aquí nos vamos a mantener. Bueno, le puedo mostrar algunos pasajes que nos muestran que no es así como muchos piensan, Más cuando se está diciendo tantas cosas que no son conforme a las Escrituras, tantas cosas que no son conforme a las Escrituras. Se habla de tantas cosas no bíblicas. Mire, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Antes de Salmos está Job, ¿verdad? Ahí en Job capítulo 4, si me quiere ayudar, estamos avanzando. Job capítulo 4. Mire el testimonio que vamos a encontrar aquí. Versículo 17 al 19. Ay, no, es que Dios sabe que yo no le voy a fallar. Dios sabe que Él siempre va a tener misericordia de mí. ¿Ok? Vamos a ver el testimonio de Job 4, 17 al 19. Porque ahí hay una gracia muy exacerbada ahí, que no es gracia. La gracia me conduce a Dios, la gracia me conduce a vivir en el Señor. Primeramente Dios, aquí nuestra hermana Leonor, mi hermana mamá le digo, ok, ma, con el favor de Dios, Dios te va a bendecir. Viene de regreso la hermana Leonor. En Job capítulo 4, 17 al 19, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? La respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Será el hombre más justo que Dios? Hermanos, por favor, seamos serios, ¿verdad? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Pues no. O sea, Dios es Dios. Dios es Dios. Bueno, hay algunos que enseñan que ya somos como Él. ¿Haz de cuenta? De la misma madera. No es así. Él nos participa de su naturaleza por gracia. Si le conocemos. Hay condicionantes. Pero la pregunta es muy clara. ¿Será el hombre más justo que Dios? No. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No. Ok. Verso 18. He aquí, en sus siervos, Dios, en sus siervos. ¿Qué dice? No confía. ¿Se acuerda usted que se le acercaba mucha gente a Jesús? Dice, muchas felicidades para Brisita. Sí, hermana, gracias. Mi hija se bautizó ayer y el sábado, junto con otros 16 hermanos se bautizaron ahí en Cielos y qué bendición, de verdad, qué bendición. Gracias por su comentario. Dice, he aquí que en sus siervos no confía. Dice que Jesús no se fiaba de nadie porque los conocía a todos. Llegaban, se acercaban a Él de una u otra manera. Él conocía sus pensamientos. Él nos conoce, hermanos. ¿Usted cree que vamos a impresionarlo a Él? Dice, pero miraré al que es humilde, miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso sí, miraré. También lo dice Isaías. Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero compararnos, cotejarnos contra Dios, perdónenme. Dice, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Se acuerda usted que Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles? Ay, pastor, no, yo siempre voy a estar. Guarde su corazón, manténgase delante de Dios.
Ay, pastor, entonces cada vez que peco corro riesgo. Mientras Dios promueva arrepentimiento en tu corazón, gloria al Señor. Cuidado, donde, como dice Efesios, que perdieron toda sensibilidad, capítulo 4. Que ya, esto pues digo, requiero el Señor. Del 17 en adelante dice que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad, una lista de cosas. Los cuales, una vez que perdieron toda sensibilidad, ¿a quién? Al Espíritu. Ya no había arrepentimiento, ya no había dolor. Se entregaron a los placeres. Pues cuando ya no me sabe esto, déjame agarro a esto. ¿No? Va pasando uno de una droga a otra droga, ¿verdad? Drogas más duras, en el caso de los adictos. En el caso de alguien que pierde la sensibilidad de Dios y no se puede arrepentir. Como ya no siente, se entrega a los placeres. A los placeres. He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. La tercera parte de ellos cayó. Y el cielo no está llorando. Ay, ¿qué vamos a hacer sin la tercera parte? Cero. Dios es Dios. He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Si sus siervos y sus ángeles le fallan, fallamos. Vamos a poner ahí como un ciervito ahí, en la orilla. Si los siervos le fallamos, no confía en nosotros. Le decimos, sí Señor, yo haré, y para cuando queremos, ya no hice. Me voy a levantar, no me levanté. Y en los ángeles halló necedad. Me corrige mi hermana Ana Luisa, no fueron 17, fueron 21. Gracias, hermana. 21 bautizados, bendito el Señor. Y algunos se nos quedaron pendientes por diferentes motivos, no se bautizaron. Gracias por la corrección. Yo decía 17, gloria a Dios, amén, hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios por un pueblo que quiere seguir a Cristo. Gracias a Dios. Notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro? Pastor, mi casa es de ladrillo, barro cocido. Pastor, mi casa es de block, o de madera, o de tabla roca, o de chirroc. Forrada con no sé qué. Está bien. Cuando habla, sí, es el capítulo, me pide que repita el pasaje, es Job 4, 17 al 19, mi hermano Alejandro. 4, 17 al 19. En el 19, de hecho es el que estoy leyendo ya. Job 4, 17 al 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, pastor? Perdóneme, yo vivo en casa de... Se habla de este cuerpo es barro. Yo habito en esta casita. Yo habito en esta casa de barro. Usted habita en su casa de barro. Hermano, si no confía en sus siervos, y no porque sea desconfiado, porque los conoce, se halló, encontró necedad en los ángeles. ¿Cuánto más de los que habitamos en estas casitas de barro, en estas moradas temporales? ¿Cuánto más de nosotros? Que hoy decimos una cosa y mañana otra. Que estamos como Pedro diciendo, aunque todos te nieguen, yo no, y somos los primeros. Por eso, la plática que estamos hablando hoy, que estamos comentando hoy, gracias Ricardo por escribirle ahí a mi hermano, tiene que ver con la gran misericordia de Dios que ha mostrado, pero también que podamos aprender de lo que ya ocurrió en el Antiguo Testamento. Y que hoy en día, hermanos, yo he visto gente, lo digo con mucho cuidado, Dios dándoles oportunidades y buscando al Señor, y le da oportunidad al Señor, y luego se alejan, y otra vez pidiendo. Y he visto en algunas ocasiones donde Dios dice, hasta aquí. En muchas de esas ocasiones, el hasta aquí es, sí le responde,
Sí le responde y la persona se aleja y no vuelve más. No vuelve a haber arrepentimiento. Y en otros casos, que es de lo más rescatable, la persona se reconcilia y Dios se la lleva. Se la lleva. Oye, es que lo sanó, lo volvió a sanar, la volvió a sanar, y hubo un momento que dijo, ya, es mejor que de una vez te recoja. ¿Qué cosas? ¿Hay Biblia para demostrar esto? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Lo que ya sabe que le voy a decir. La misericordia es mucha, que nos conduzca a Él, que nos acerque a Él. La paciencia es mucha, que sea para darle la gloria a Él, para que sea, como dijo aquel rey, es necesario que yo diga, que yo declare lo que el Señor ha hecho conmigo. Para eso usted ha recibido misericordia, para que anuncie las virtudes, para que anuncie las obras, los poderosos hechos, no para que se vuelva a alejar, no para que diga, siempre me perdona, Dios es bueno. Los que no conocen a Dios dicen eso. Yo he escuchado esto hasta en programas de radio, de programas que no se tratan de cosas cristianas. Le dicen a la gente, Dios es amor, te va a perdonar, tú síguele. No es cierto. Es cierto que es amor, pero desconocen a Dios. No saben que también es justo, no saben que también es celoso, no saben que también dice hasta aquí, es hasta aquí, se acabó. Por eso, venir al Señor, constantemente conocerle, amarle, servirle. Hermanos, Dios no cambia, por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo. Por eso leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso sus misericordias me deben de conducir a celebrarle, a exaltarle. Quiero leer algo por último para no quedarnos con este sabor de boca, esperando que puedan meditar lo que se está diciendo aquí. En el Salmo 36, ayer lo comenté en la iglesia. Dice Alicia Coronado, si no fuera por sus misericordias cada mañana, ya habíamos sido consumidos. Pero me queda clarísimo, hermana, así es, porque nunca decayeron tus misericordias. Ahora insisto, esas misericordias las admite, las recibe un corazón sensible, un corazón blando. ¿Se acuerda aquella mujer que lloraba a los pies de Cristo? Fue recibida misericordia. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Que no podía ni llegar del llanto y de, Padre, por favor, no me consideres como a tu hijo. Era un corazón sensible. El problema del corazón es cuando se endurece. No permita, no se exponga que se le endurezca y que no pueda ser renovado para arrepentimiento. No permita eso. Bien, le dije que Salmo 36, verso 7, y voy a leer hasta el 10. Lo compartí ayer con la iglesia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, yo lo digo así nuevamente, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados, completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Qué promesa, ¿no? Porque contigo, saludos Michael, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Verso 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Con eso nos vamos a quedar por hoy. Damos gracias a Dios por esta palabra, este tiempo, por esta oportunidad. Medite, por favor, en lo que hemos platicado. Si le es de bendición, compártalo, etiquételo. Yo lo espero primeramente, Dios, el día de mañana, si el Señor lo permite. Voy a procurar estar a la hora novena. Por eso que tenemos una convocatoria de oración, la hora novena, la de la oración a las 3 de la tarde. Tenemos música para orar.
Pero si por alguna razón no estuviese aquí, por favor, usted dedique un tiempo para orar al Señor. Gracias a todos, nuestra hermana Maritrine, bendiciones. Beatriz Domínguez dice, nutritivo el desayuno. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias, Ricardo, hasta la próxima.